¿Conocí otras personas terapeutas ocupacionales de otras universidades? Conocido te refieres a como conversar. ¿O trabajar? ¿Conversar o trabajar? ¿Como que notes alguna diferencia? Cercanamente no he tenido ninguna experiencia, pero sí en la universidad me decían bastante que cada universidad tiene como un enfoque específico. Por ejemplo, creo que hay, no sé, universidades que están más enfocadas como en el área más psicosocial, como en salud mental. Obviamente está todo, te enseñan todo, pero más hacia ese enfoque. Otros más hacia el área comunitaria o hacia el área física. Entonces yo creo que cada universidad le da un pequeño enfoque. Claro, en el campo que se puede especializar el terapeuta ocupacional en el fondo. Sí, o sea, yo creo que igual te dan todas las opciones, porque al final, bueno, yo no he hablado de las áreas. Eso te iba a preguntar ahora, que cuáles son las áreas donde uno se puede ir a la hora de ser terapeuta ocupacional. Las más comunes son como salud física, donde ahí generalmente engloba como la Teletón o los hospitales, por ejemplo, los hospitales, las clínicas. Está el área pediátrica, que son generalmente como los niños. El área de geriatría, que son adulto mayor, que ahí generalmente también son... ¿En hogares o no? Generalmente son en hogares. De hecho, igual tuve muchas prácticas también ahí, como que hay hartos hogares, entonces igual se da harta práctica como en adulto mayor. Está el área de educación, igual donde están los colegios y terapeutas. Que es el equipo que estáis mencionando antes, que claro. es obligatorio. Sí. Está el área psicosocial, igual que es más como de salud mental. Por ejemplo, yo en esa área es muy amplia, pero yo hice, por ejemplo, mi práctica en un centro de drogas, de drogas, también asociado como a la salud mental. De todas las edades, ¿o no? 18 para arriba. Sí, lo que pasa es que yo igual estaba en un centro privado, que eso igual afecta mucho, porque en un centro que es público hay mucha vulneración porque hay mucho adolescente que está metido en la droga. Ahí se ve como más menores de 18 y quizás en uno privado se ve gente más de 18. Sí, lo que pasa es que el que tenía yo era muy privilegiado porque uno tenía que pagar una mensualidad para estar ahí. Y en ese lugar habían, no sé, pues empresarios de no sé qué que cayeron en las drogas y pagaban por rehabilitarse. Voy a preguntar algo muy ignorante, perdón que te interrumpa. ¿Centros de droga públicos hay? Sí, ¿Más que privados? No sabría decirte la verdad. No me metí tanto en esa área porque siento que igual el nivel emocional me costó un poco. Porque igual, sí, debe ser. Claro, entonces no fue algo que yo dijera, me encanta esta área, voy a empezar a investigar. Pero sí pasa harto, quizás como en los Sename, por ejemplo, o en ese tipo de áreas que también está ligado un poco al área como psicosocial, donde hay muchos adolescentes, que está como en ese tipo de situación, o hogares también de adolescentes, y obviamente la situación es diferente porque son muy vulnerables. O sea, por ejemplo, el lugar que tenía yo, no sé, habían chiquillos, por ejemplo, de 18 años, pero que los tenían que llevar al lugar, ellos pasaban todo el día allá y después alguien lo iba a buscar. Entonces, si la persona no tenía red de apoyo, no podía participar en el programa, porque la red de apoyo al final afecta mucho, o sea, el ambiente influye demasiado, sobre todo en el área de drogas. O sea, no es lo mismo estar en un ambiente donde, por ejemplo, un niño de 15 años que está metido en las drogas, que su papá también está metido en las drogas, que su tío igual, no es lo mismo que otra persona que quizás se metió por algún otro motivo, pero su entorno sí favorece a que él pueda rehabilitarse. ¿Cachai? Hay un gran factor familiar, y quizás no solamente en aspecto de drogas, sino en todo ámbito. Sí, en todo ámbito el entorno afecta mucho a cómo la persona puede o no tener como las oportunidades como para salir de la dificultad que sea, ya sean niños, ya sean abuelitos. Con los abuelitos igual pasa. Eso mismo te iba a decir, yo pensaba, claro, los niños generalmente, tú que trabajas con niños, van con los papás. Claro. Entonces ahí tienes distintos papás, en distintos contextos. Tienes el otro, el área física, que también no necesariamente tiene que ser como algo como más vulnerable, porque puede ser por una lesión o por algún accidente. Claro. Pero yo pensaba en adulto mayor. Sí, no, en adulto mayor pasa más solitos mucho. Los claro. Como que, ¿qué red de apoyo tienen ellos? Sí, o sea, me imagino que quizá hay gente que igual va a ver a sus papás, ellos ya siendo papás, o sea, estamos hablando abuelos o bisabuelos, pero me imagino, voy a generalizar porque no lo sé la verdad, pero la gran mayoría quizás no lo hace. No, la gran mayoría no tiene red de apoyo en ese tipo de hogares. Bueno, hay hogares que son pagados, que ahí sí tiene que estar alguien como más o menos pendiente, como algún tutor. Pero no un familiar, ¿cachai? Que quizás tiene un rol importante. Claro, sí, depende mucho del hogar. Pero si hay hogares donde la mayoría de los abuelitos viven ahí, nadie los va a ver y nadie se hace cargo, y ellos viven ahí, al final la familia que tienen son entre ellos y los cuidadores. Que bueno, que están ahí. Eso como que se hagan familia entre ellos. Sí, pero igual también hay muchas dificultades como a nivel emocional y de salud mental también en esos hogares. Entonces, por ejemplo, para mí igual fue difícil estar inmerso en eso, porque son abuelitos que, no todos, pero algunos sí están como un poco desconectados, que no saben muy bien dónde están, o como ¿Pero porque son muy mayores?
Sí, algunos son mayores porque algunos tienen Alzheimer, algunos tienen Parkinson, algunos tienen otro tipo como de enfermedades, entonces, y aparte la vejez igual a veces trae consigo como algunos problemas más como físicos también, entonces algunos están con no sé, con movilidad reducida en silla de ruedas, entonces igual es todo un ambiente un poco triste, para mí la verdad que yo soy como muy sensible y por lo mismo quizás ya después en mi práctica cuando tuve la opción de elegir dónde quería como hacer mis prácticas, no elegí estar en ningún hogar ni nada que tenga que ver con geriatría de adulto mayor. Pero igual, tuviste que pasar por geriatría, ¿no? Sí, pero en mi prepráctica, cuando no podía elegir. Cuando yo quise elegir... Yo pensé que te obligaban en tu práctica a rotar por las cuatro Lo que pasa campos. Es que sí hay cuatro campos. Y a veces, dependiendo del lugar, los hogares están o en psicosocial, que es más el área de salud mental, o en comunitario. ¿En comunitario es? En mi caso, por ejemplo, comunitario es más trabajar como con la población. Me perdí un poco ahí. Por ejemplo, tienes que rotar con 4 áreas. Claro. Que son las 4 que mencionamos. Sí. Pero... O sea, igual yo nombré más de 4, pero las 4 son... geriatría, pediatría... Sí. No, geriatría no es un área como de las que tengas que rotar. Las que tienen que rotar son como pediatría, que es como niños. La física, psicosocial y comunitario. Esos son los 4 de mi universidad. Ya. Comunitario tiene que ver un poco más como con la municipalidad, como movilizar redes, claro, como con la comunidad y con las... Como junta de vecinos pienso yo un poco. Sí. No tan así, pero me imagino como un grupo de gente que se tiene que juntar pero igual depende, porque por ejemplo mi práctica comunitaria yo lo hice en un colegio. O sea, no en una escuela de educación diferencial. Que también estaba asociado un poco a lo comunitario, pero al final era más del área de niños, solamente que cuando yo hice mi examen como que lo orientaba más hacia el área comunitaria y de red de apoyo y de todo tipo como de esa área. Pero al final varía, dependiendo de los campus clínicos, de la universidad, de los lugares que hayan también disponibles, pero claro, cuando yo tuve que elegir, decidí no incorporar a geriatría como en mis 4 prácticas principales. Porque sentía que no... Eso, por ejemplo, dentro de esas áreas podrías destacar como algo principal, ya no solo para la gente que puede elegir entrar en terapia ocupacional, sino la gente que ya está en terapia ocupacional, primero o segundo, y que empieza con sus rotaciones, como que tienen que, por ejemplo, desde afuera, si te tocan con niños, tenés que tener paciencia, mentalizado con la paciencia. Si te toca físico, quizás tenéis que ir mentalizado con... no sé, más estudios o más habilidad motriz, ¿cachai? De hacer cosas y cosas por el estilo. Claro. Psicosocial, no sé, ahí no se me ocurriría algo como que podrías destacar de esa experiencia. Yo creo que en todas necesitas paciencia, o sea, paciencia y vocación, idealmente, como que en verdad te guste lo que estás haciendo, o que más que te guste como que te involucres con la persona que estás trabajando. Por ejemplo, en el área física se da bastante que claro, uno lo ve como un paciente, pero no se pone a conversar con la persona como lo que es del kinesiólogo, que puede solo atender o puede atender y te generar un vínculo con el paciente, ¿no? Igual yo creo que depende de la persona, deben haber todo tipo de terapeutas, como que no es que todos los terapeutas hagan lo mismo, pero para mí sí les da como un enfoque diferente. Por ejemplo, cuando yo estuve en mi área física, yo estuve en el hospital traumatológico. Y ahí veía muchas cicatrices, amputaciones, órtesis, que son como estas prótesis que se ponen en la mano, generalmente son las más conocidas. Y claro, por ejemplo, a mí el área no me gustaba, o sea, no me gustaba la parte física. Más que no me gustara, me costaba. Me costaba porque tenía, claro, es como el tendón, el ligamento, cuánto se demora, el rango, cuánto se demora el tendón, el no sé qué. Entonces era todo mucho más físico. Anatomía, claro, y tenía que hacer, por ejemplo, una órtesis y no sé, por ejemplo, llegaba un kinesiólogo y decía, mira, necesito que la mano, por ejemplo, le quede así, ¿cachai? Entonces tú tenías que crear una órtesis que pudiera, no sé, como ya, necesito que estos 4 dedos no se muevan, pero este sí. Entonces tú tienes que crear algo, obviamente considerando los tendones, los ligamentos. Es como... ¿Y el kines no hace eso? Yo pensé que lo hacía la órtesis lo hace el terapeuta. Pero el kine siempre participa como de ese proceso. Claro, pero la órtesis en sí, la órtesis al final es como un pedazo de plástico. Es como un pedazo de plástico que se pone en agua caliente y en agua caliente como que se pone como blandito. Entonces ahí tú lo moldeas y cuando lo moldeas en la mano de la persona, tocas que no esté tan caliente para no quemar a la... Y ahí lo moldeas, le das la forma que quieres y después cuando esa órtesis se seca o se enfría, se queda tiesa. Como igual que las prótesis que uno ve como en las propagandas,
es como similar y tiene unos broches, entonces ahí depende mucho de si tiene tendinitis, de si tiene una amputación, de si tiene, no sé, síndrome del túnel carpiano, lo que tenga. Entonces, dependiendo de cada una de las dificultades que tenga, tú tienes que ver qué tipo de órtesis vas a usar. Y está para mí eso era, sí, porque hay gente que le encanta. Eso te iba a decir, porque quizá alguien que no tiene tanto como de tú a tú, pero que tiene buena habilidad motriz, ¿cachai? Cosas así. Yo tengo buena habilidad motriz, pero el tema que me complicaba, porque a mí me gustaba hacer órtesis, yo en mi internado aprendí a coser. Porque ahí también tienes que hacer como guantes compresivos cuando hay mucha inflamación. Se hace como un guante que aprieta mucho y que hace que... ¿O no? Sí, también se usaban guantes para la quemadura. Yo hacía muchos masajes como en las cicatrices, esos otros. La gente cree que no tiene que movilizar las cicatrices cuando tiene una cicatriz, pero hay que movilizarla. Mientras antes se movilice mejor. ¿Por qué? ¿Para estimular la piel? Así lo que pasa es que cuando la cicatriz se hace, no sé. Claro, cuando la cicatriz se hace, empieza como a adherirse a la piel. Entonces empieza como a adherirse de a poquito como a las capas que están más superficiales. Ay, te puede dejar más... Lo que hace es que si tú no la movilizas te queda dura. Claro. Sí, te queda como que se pega. Que es cierto, que es verdad eso. Se adhiere, entonces después, por ejemplo, si tú tienes una cicatriz aquí, por ejemplo, ya estás aquí y te queda durita, después no eso hace, así porque va a quedar tieso. Hace que pierdas rango de movilidad porque, claro, la cicatriz te queda ahí. Entonces hay gente que no la moviliza y que después pierde mucho rango por no hacerlo. Y la movilización igual, o sea, el manejo de cicatriz igual tiene todo un tema. Oye, y ya que tuviste varias distintas áreas en las cuales fuiste rotando, ¿qué tanta realidad o frente como una expectativa de lo que iba a ser el trabajar el día de mañana, qué tanto se cumplió? Lo que vas a realizar ahí se asemeja mucho a tu práctica, es como un poco, no sé si estandarizado es la palabra, pero se asemeja harto. ¿Hay harta realidad en las prácticas luego en comparación a la hora de ejercerlo? Yo creo que depende mucho de la práctica, del lugar en el que lo hagas, pero yo creo que generalmente sí, porque al final en la práctica hay un terapeuta que está a cargo, pero al final tú estás con él en el día a día viendo realmente lo que él hace. O sea, obviamente varía mucho de área a área y de docentes igual, porque hay docentes que se dan como el tiempo de enseñarte, de realizar preguntas, y otros docentes que realmente no están ahí, pero no se toman tanto el tiempo de realmente como enseñarte como docente. Esos son los docentes de la práctica. Sí, porque la mayoría de los profesionales que están en la práctica no son docentes, o sea, no son profesores, son terapeutas. Claro, que reciben a internos, pero que realmente no son no son docentes. Entonces ahí depende mucho quizás como de la disposición que tenga cada docente para enseñarte, resolver. Sí, porque a mí me tocó, o sea, yo tuve muy buenas experiencias con todos mis profes de docente. No sé si mis compañeros, pero por lo menos yo no tuve ninguna mala experiencia como con algún docente. Igual bueno que sean terapeutas porque en el fondo igual te pueden dar más tips. Es eso, al final tú ves lo que hacen en el día a día, ves su trabajo, ellos trabajan en el hospital, tú los acompañas y haces el mismo trabajo que están haciendo ellos, o en un hogar de niños lo mismo, en lo que sea. Al final eso es como acompañar a... Bueno, yo creo que en todas las prácticas pasa eso, en la mayoría. Quizás como del área de la salud. No sé sí, quizás el área de la salud puede ser. Piensa que no nos pagan nada. Igual es cierto. No pagan. Bueno, en ingeniería a veces te pagan y a veces pero no. la mayoría sí. Sí, es verdad. Sí, acá no, acá no sé si la mayoría, sí, en verdad. Yo quizás ahora es más común que antes, pero yo no sé, bueno, es que claro, entre las personas que conozco sí les pagaron, pero también conocí gente que no les pagaron, ¿cachai? Yo creo que la mayoría sí, sí, pero desconozco, la verdad.